El pueblo que firmó un pacto de silencio tras un asesinato ritual real. La niebla cubría el camino como si la tierra misma quisiera ocultar lo que había sucedido. Quien llegaba por primera vez al pueblo notaba algo extraño. Un silencio demasiado absoluto para ser natural. Ningún perro ladraba. Las ventanas permanecían entreabiertas, como ojos que vigilan sin querer ser vistos. Este pueblo, perdido entre montañas del norte de España, llevaba décadas arrastrando un secreto que había devorado generaciones enteras. Todo comenzó con un asesinato ritual y con un pacto que obligó a todos los habitantes a callar para siempre. La iglesia del pueblo era pequeña, construida con piedras irregulares y una torre que parecía inclinada por el peso de los años. Fue allí donde comenzaron las primeras sospechas. El sacerdote, un hombre llamado Padre Eliseo, había recibido visitas nocturnas durante meses, hombres cubiertos con capas oscuras, rostros ocultos, pasos lentos. Hablaban con él en voz baja durante horas. Nadie sabe qué discutían, pero la expresión del sacerdote cambiaba cada vez que esas figuras cruzaban la puerta. Parecía cargar un temor que no pertenecía a este mundo. El asesinato ocurrió durante la última noche de invierno de 1952. La víctima era un joven llamado Marcos Vidal, un forastero que había aceptado refugio en el pueblo sin saber que su presencia rompería un equilibrio muy antiguo. Los habitantes lo recibieron con cortesía, pero tras sus sonrisas había algo inquietante, como si todos supieran que su llegada estaba escrita desde hacía mucho tiempo. Marcos nunca imaginó que su destino ya estaba sellado. La noche del asesinato, nadie escuchó gritos. La luna estaba oculta. La niebla parecía moverse como un ser vivo, guiando a los habitantes hacia el claro del bosque donde el ritual tendría lugar. Allí, rodeados de árboles antiguos, depositaron el cuerpo de Marcos sobre una losa cubierta de inscripciones ilegibles. No había armas, no había violencia aparente, solo un silencio ritual. Los documentos encontrados décadas después en una casa abandonada indicaban que el pueblo creía que una presencia había habitado el bosque desde tiempos remotos, algo sin nombre que protegía sus cosechas, sus animales, sus vidas. Pero esa presencia exigía un precio, un sacrificio humano, cada generación. Marcos fue elegido porque había llegado sin raíces, sin lazos, sin pasado conocido. Era, a ojos del pueblo, un alma que podía desaparecer sin manchar la historia. El ritual terminó al amanecer. El cuerpo de Marcos nunca fue encontrado. Algunos testigos aseguraron que la tierra lo absorbió. Otros juraron que había sido llevado por figuras hechas de sombra. Ninguna versión fue registrada oficialmente. Lo que sí quedó registrado fue lo que vino después. Los habitantes se reunieron en la iglesia. Allí, bajo la luz mortecina de los cirios, el padre Eliseo colocó sobre la mesa un documento, un pacto. Quien lo firmara se comprometía a no hablar jamás del ritual. Cualquier palabra pronunciada traería la ruina sobre el pueblo. Todos firmaron. 123 personas sellaron su destino en tinta negra. Con el paso de los años, el pacto deformó la vida cotidiana. Las familias evitaban mencionar el nombre del joven. Los ancianos temían hablar incluso mientras dormían. La gente dejó de celebrar fiestas. Las noches se volvieron más largas. La desaparición de animales
se volvió habitual. Los árboles aparecían marcados con símbolos semejantes a los del ritual. Nadie confesaba haberlos trazado. El padre Eliseo envejeció rápidamente. Murió en 1967 sin revelar lo que sabía. Cuando murió, las campanas de la iglesia sonaron solas. Nadie se acercó a ellas. El pueblo entero observó desde lejos. Algunos jóvenes comenzaron a cuestionar la historia oculta. Intentaron salir del pueblo. Intentaron romper el pacto. Ninguno volvió. Sus nombres aún figuran en los archivos locales como desaparecidos, pero sus familiares nunca pronunciaron una sola palabra al respecto, ni un reclamo, ni un llanto público. Nada. En 1987, un investigador llamado Daniel Ferrer llegó al pueblo para estudiar las desapariciones históricas. No recibió hostilidad, pero tampoco recibió respuestas. Todo era amable y a la vez distante. Las miradas esquivaban las suyas. Las puertas se cerraban demasiado despacio. Ferrer encontró la casa del sacerdote, derruida, húmeda, cubierta de polvo. En un cajón escondido bajo tablas sueltas, halló un documento amarillento. Era el pacto original. Las firmas, torcidas y temblorosas, aún se conservaban. En la parte inferior, escrita con tinta que no había envejecido, aparecía una frase: «Quien rompa el silencio, romperá también la frontera que separa a los vivos de los que reclaman». Ferrer intentó mostrar el documento al alcalde, pero el alcalde negó haberlo visto. Negó que existiera. Negó incluso que el sacerdote hubiera dejado algo oculto. 2 días después, Ferrer desapareció del pueblo sin dejar rastro. Su coche fue encontrado vacío en el borde del bosque. Las llaves aún estaban puestas. Nadie investigó más. Hoy, el pueblo sigue existiendo. Sigue silencioso. Sigue rodeado de niebla. Y cada generación continúa creciendo sin hablar del ritual que dio origen al pacto. Los silencios más antiguos no protegen a la gente. Protegen lo que los exige.